Muy bien, tenemos una nueva entrevista dentro de este ciclo de las 8 preguntas para los uruguayos que están en el exterior. Toca turno de Francia, toca turno de París y toca turno de María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, Federico. Muchísimas gracias por aceptarme esta invitación de Juan. ¿Estás lista para las 8 preguntas? Adelante. Perfecto, mirá, decí tu nombre, apellido y de qué lugar de Uruguay sos. Bueno, mi nombre es María Kaufman. Soy de Montevideo, de la zona de Cordón. Mismo si después mis padres se mudaron para Punta Carretas. Bien. Perfecto. Y contanos, ¿desde hace cuánto que vivís afuera del Uruguay? Bueno, yo vivo hace 30 años afuera. Me fui en septiembre de 1990. Si lo Muy ves. bien. Y contanos, antes de emigrar, ¿qué hacías en Uruguay? Bueno, yo hice toda mi escolaridad en el liceo francés y cuando terminé era como un poco evidente de que tenía que ir a conocer Francia, ese país, si bien había visitado, entonces me fui a estudiar y provisoriamente y bueno, en realidad todavía sigo en lo provisorio. Perfecto. Y contanos, ¿a qué te dedicas ahora en la actualidad? Bueno, en la actualidad, desde hace 10 años, hice un cambio profesional, porque antes trabajaba en comunicación, y me dedico a mi pasión, que es el té. Entonces soy sommelier de té y bueno, estoy trabajando en eso. De más. Y ahora, María, empiezan las preguntas en donde me gusta escuchar el punto de vista de todos mis entrevistados y eso de ser uruguayo viviendo en el exterior. Y para vos, ¿qué significa irte de Uruguay y tomar distancia del paisito? Bueno, yo en realidad me fui muy jovencita, porque tenía 18 años y era una época no era el Uruguay de hoy, si era el Uruguay después de la dictadura, un despertar de América Latina. Bueno, eh, no me fui por razones económicas, me fui porque tenía ese interés de conocer Francia y fue así. Perfecto. Me gustaría saber, me escucho mi audio. Muy bien, María. Y me gustaría saber qué cosas de ser uruguaya conservás, porque te parece que son buenas, que vale la pena tenerlas en el día a día, y qué cosas de ser uruguaya enterraste porque no estás ni ahí o te da vergüenza. Bueno, lo que conservé es quizás el aspecto de ser como muy poder hacer muchas cosas, no sé cómo se dice, pero eh, polivalente. El uruguayo no le tiene miedo, pienso, a aceptar un puesto, un trabajo, un reto, sin quizás entrar en la casilla definida para decir, bueno, yo lo intento, no sé si es la garra charrúa o no sé qué, pero bueno, eso me parece positivo porque nos hace evolucionar y en mi caso, a mí pienso que fue el motor en mi vida profesional, tanto en la comunicación como ahora. Lo que quizás no me gustaba tanto era esa humildad o esa tirarse para abajo, o que es bien de país chico y que lo veo también acá muy similar en Bélgica, porque Bélgica es un país que a mí me recuerda mucho a Uruguay en ese sentido, porque está entre dos, Francia, que bueno, es un país grande, es 70 millones, y los Países Bajos, que también es un motor importante, y Bélgica es un país, ahí, a mí me recuerda mucho a Uruguay en ese sentido. Muy bien, María. Y me gustaría saber qué se valora de Uruguay cuando estás afuera, al margen de la familia, de las amistades. Yo creo que quizás hay como cierta, en francés se dice insouciance, es como cierta despreocupación. Creo que el uruguayo tiene un modo de vivir que es más lento, que es más
que toma más tiempo, a pesar de que el día hay mucha ocupación. Creo que eso es algo que yo al menos no lo he visto ni en Francia, en fin, al menos en estos países, en los países que conozco y donde he vivido. Y eso me parece bien, me parece que es algo que uno se da cuenta cuando justamente vive en una sociedad donde el parámetro es diferente. Perfecto. Y ahora vas a tener que pensar en aquella María que todavía estaba en Uruguay viviendo y no había migrado. En aquel entonces, vos, ¿te cruzaste con algún turista o algún extranjero que estuviera viviendo allá? ¿Vos le dijiste, qué mierda estás haciendo acá? No, no, porque en realidad a mí siempre, en fin, siempre me gustó Uruguay. Es decir, estaba rodeada de muchos extranjeros. En el Liceo Francés había muchos extranjeros y no me parecía injustificado que estuvieran ahí. No, yo no diría eso. Me lo dijeron en el consulado de Uruguay, en París, cuando nació mi segunda hija, en Francia, que la quise hacer uruguaya y no sabía bien qué hacía, y el oficial de Estado Civil me dijo, ¿pero para qué querés que sea uruguaya? Bueno, ahí como que me pareció medio raro que me hicieran esa pregunta, pero no, nunca se me ocurrió eso, porque valoré el, valoré el Uruguay quizás por la familia, como me lo han presentado. Tenía mucha familia que vivía en el exterior también, entonces como que no tenía esa mirada del Uruguay. Muy bien, María. Y ahora esta pregunta es un clásico que nos pasó a todos los que nos hemos ido de Uruguay. ¿Cómo fue para vos esa primera vuelta a Uruguay después de estar un buen tiempo afuera, que es única, es irrepetible? ¿Qué sentiste? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te sorprendió? Bueno, en realidad yo cuando me fui a estudiar y durante muchos años estuve viviendo el año escolar fuera y volvía a Uruguay para las vacaciones. La única vez que estuve tiempo fuera de Uruguay fueron 3 años, durante 3 años, y eso, sí, cuando volví vi un país bastante cambiado porque habían aparecido los shoppings, era la época de las vacas gordas, entonces la sociedad de consumo, todo eso. Eso fue lo que más me llamó la atención cuando volví. ¿En qué año fue? Y eso fue en los años 90 y los finales del 90, por ahí, 98, por ahí. Creo que fue por ahí. En esa época estuve 3 años sin ir a Uruguay y cuando volví, sí, encontré otro país del punto de vista económico y sobre todo en la manera de vivir la gente. Habían créditos, en fin, cosas que yo no conocía en aquella época. De más. Y ahora te voy a mencionar una canción que es un clásico. O sea que a veces me escucho el audio, es rarísimo, no importa. Muy bien, María. Y ahora te voy a mencionar una canción que es un clásico. Es de una... Buah. Muy bien, María. Y ahora te voy a mencionar una canción que es un clásico de un artista que para mí está allá arriba, pero que no se peló, obviamente, y que es de lo más original, no solo en Uruguay, sino en el Río de la Plata. La canción se llama Los Olímpicos y llega la parte que dice, extraña a la gente nuestra que te habla sin despreciar. ¿Vos qué pensás? ¿Se le cruzó por la cabeza a Jaime Ross? ¿O qué situación pudo haber vivido para escribir esto? Bueno, quizás porque cuando uno es extranjero, eh, bueno, eso también quizás se vea ahora también en Uruguay, donde hay extranjeros, siempre hay como un conflicto que se va creando, sobre todo quizás en Europa por temas históricos, de excolonias, de la migración que tuvo, al menos Francia, por ejemplo, es algo muy palpable en lo cotidiano. Yo personalmente nunca sufrí de eso porque yo llegué a Francia hablando
el idioma perfectamente. Y después también me di cuenta, mismo mejor que los franceses de mi edad. Entonces, la gente no sabía que en realidad que yo era extranjera. Era cuando yo lo decía, bueno, igual tuve ciertas situaciones, yo me casé con un francés y mismo en el seno de la familia nunca me sentí francesa, en realidad, si bien tengo papeles y todo, porque efectivamente hay como sí, hay como un modo de siempre hacerte sentir de que no sos de acá. Pero bueno, aquí en Bélgica es un poco diferente, no hace mucho que estoy acá, hace un año que hago estas idas y venidas, pero acá es diferente porque acá hay mucha gente de todas partes. Entonces, cuando decís, bueno, yo vivo en Francia, pero nací en Uruguay, no pasa nada, es decir, es porque hay gente que viene de todas partes. Francia, cuando yo llegué en los años 90, era un poco diferente. Además, llegamos a la última pregunta, y esto es un clásico de la uruguayés. ¿Qué pensás de que en Uruguay exista la noche de la nostalgia? ¿Sos nostálgica vos? Sí, yo creo que eso es típico quizás de países de inmigrantes. Yo creo que viene de por ahí, al menos de que uno no se siente de ningún lado finalmente. Eh, y, y la noche de la nostalgia debe de traducir eso, esa carga que traemos en los genes, en la genética del uruguayo, de donde desciende, del barco, creo, como decía Borges. Y creo que la nostalgia viene de ahí, del hecho de que cuando uno trata de, de retrasar un poco sus raíces, es tal español, tal vasco, tal italiano, etcétera, y creo que uno lo lleva eso en su genética. ¿Sí? A mí me parece bien porque creo que la nostalgia es algo que permite, hay un filósofo francés que se llama Alain Comte-Sponville que también hace un elogio de la nostalgia en el sentido en que es algo que te permite de, de afirmarte en el presente reconociendo lo bueno que viviste, algo así. Perfecto. Llegamos al final. Palabras de agradecimiento para vos y bueno, muchísimas gracias por aceptarme la propuesta. No, por favor. Corto la comunicación y la seguimos un ratito por afuera, ¿te parece? Bueno, dale. Muchísimas gracias. Au revoir a toutes.